Mi tema para esta mañana es el cristiano y su mente. Vamos a la primera transparencia, Cris. Hablar de la importancia que tiene la mente humana para la vida creo, no hace falta, no es necesario. Ustedes y yo cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la primera declaración que encontramos en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios formó al hombre y a la mujer, nos dice que lo formó a su imagen y semejanza. Esa expresión, a la imagen de Dios, quiere decir que el don más grande que Dios le ha dado a usted y a cada ser humano es el uso de la mente, el uso de la razón. Es lo que más lo asemeja a Dios. Es el potencial más grande y la razón por la cual podemos vivir en este mundo muy bien. El hecho que usted puede pensar, razonar, hablar, planear, lo constituye a usted en la corona de la creación. Los animales no pueden hacer eso. ¿Usted vio alguna ballena que se pueda zafar, como vimos en la televisión en estos días, que estaba atrapada ahí con una cuerda y la tuvimos que ir a ayudar nosotros los humanos porque los animales no tienen esa capacidad? El hecho que ustedes y yo tenemos esta mente prodigiosa que Dios nos ha dado, que nos permite pensar, hablar, conducirnos, es lo que nos hace humanos y créanme que es algo realmente asombroso. Segundo, esta mente humana es la que controla el desarrollo de nuestra vida. ¿Se puso a pensar cómo crece el cerebro de un bebé? Desde esos primeros movimientos hasta que después aparece el lenguaje y después llegamos a ser las personas que somos, capaces de hacer tareas increíblemente complicadas, capaces de crear, de fabricar, de hacer, y todo como resultado de esta maquinaria prodigiosa que Dios ha colocado aquí en el cerebro, y lo ha hecho de una naturaleza tan increíblemente perfecta, que algo que es materia pueda lograr algo tan notable. Ustedes y yo ni nos damos cuenta de la computadora enorme que Dios nos ha colocado, de esta maquinaria increíble que es el cerebro humano. Tercero, el cerebro humano es el que determina por la obra de Dios nuestro temperamento y nuestros talentos naturales. Usted nació cascarrabia, otros nacen flemáticos, algunos nacen tortuguita, otros nacen liebre. Y es Dios que eligió y dijo, a este lo voy a hacer así, al otro lo voy a hacer así. Y está todo aquí en esta mente. Y eso no se puede alterar. El temperamento natural siempre va a ser el mismo desde el primer día, desde la cuna hasta la tumba. Pero además Dios en este cerebro ha colocado nuestros talentos naturales. Yo se los digo todos los días. Mozart podía componer música. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Por la imagen de Dios en el hombre. Cuando veo a Messi hacer las jugadas que hace, bueno, para los del Real Madrid voy a incluir a Ronaldo, así también no se me ofende la mitad de la audiencia que tengo acá, que son hinchas del Madrid. Pero ustedes saben, Kobe Bryant nos deslumbra con la jugada, todos esos jugadores brillantes, las maniobras que hacen, y uno dice, ¿cómo lo hace? Dios les programó el cerebro para que lo puedan hacer. Otros desarrollan habilidades, descubren vacunas, hacen cosas notables, envían hombres a la luna, cualquier cosa. Increíble lo que Dios ha colocado dentro de nuestra mente. El cerebro humano nos ofrece posibilidades ilimitadas. Cuesta creer que un chiquitito, como les explicaba hace un minutito, con ese cerebro tan pequeñito llega a desarrollarlo. Y ayer que estaba enseñando sobre el tema del liderazgo les daba el caso de Thomas Alva Edison. Este chico tan notable que tuvo una mente tan brillante que patentó no sé qué cantidad de invenciones, creo que más de 10.000, y gracias a él y a su curiosidad fue que ustedes y yo hoy tenemos el micrófono, la voz humana que se graba, las grabaciones de música, todo lo que existe. Fue el primero en inventar las películas,
¿A quién se le ocurre pensar que la acción humana se podía grabar en una cinta de celuloide? A un genio. Era tan curioso el hombre que cuando tenía 3 o 4 años, un día se fue a la granja ahí de los padres donde vivía y se sentó sobre los huevos de gallina para ver si los podía empollar. Bueno, demos gracias por esa gente. Se cuenta que Einstein nunca habló una palabra hasta los 4 años. Y a los padres los tenía preocupadísimos. Porque decían, ¿por qué este chico no habla? Hasta que finalmente un día sentados a la mesa, Einstein habló. Y le dijeron, ¿por qué, hijo, no has hablado hasta aquí? Y dice, porque hasta ahora estuvo todo bien. Fue lo primero que dijo. Y ustedes dicen, cuesta creer que de eso llegamos a ver gente que pueden hacer cosas, pero increíbles. Ese es el potencial del cerebro, de la mente humana. Pero más que nada, siendo que Dios es un ser que piensa, ama y actúa, a ustedes nos dio la capacidad de pensar para amar y para actuar. Y por eso les digo, el cerebro humano es algo valiosísimo que tenemos que cuidar porque es la que nos permite conocer a Dios. Y de ese conocimiento emanan todas las bendiciones de la vida. Ahora, hay un pequeño problema, ¿correcto? Y sin embargo, ustedes y yo nos encontramos que vivimos en este mundo donde un día tristemente entró el pecado humano y ha tenido efectos devastadores sobre la mente del ser humano. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a la mente del hombre natural, del hombre que vive sin Dios? Bueno, esta mañana voy a mencionar 3 cosas. No puedo mencionar todas las que hay en el Nuevo Testamento porque requeriría un tema aparte. Pero noten bien algunas de las afirmaciones que hace el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios para enseñarnos lo que pasa en el cerebro humano. Primero, nos enseña el apóstol que la mente ha sido oscurecida. Efesios 4 nos recuerda. Noten lo que dice el apóstol. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes los creyentes que han nacido de nuevo ya no anden así como andan también los de afuera, la chusma inculta, que habría que traducir el término que usa el apóstol Pablo. En la vanidad de su mente. Note bien, la vanidad de la mente. ¿Ustedes escucharon la expresión, este tiene la cabeza llena de pajaritos? Bueno, ese es el término griego. No es el término griego, pero más o menos, ¿no? La vanidad de la mente. Este tiene la cabeza llena de cualquier cosa. ¿Por qué? Vean, ellos tienen oscurecido, entenebrecido su entendimiento. ¿Qué es esto? Esto es una operación sobrenatural que usted y yo no la busca, se la hace el enemigo de sus almas. Esto es algo que el ser humano no es consciente, no lo ve, y sin embargo, delante de sus ojos hay un velo que le impide ver las cosas que son vitales. Y dice, están excluidos, separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. De este versículo hablaba hace unos domingos atrás diciendo, esta es la espiral de la muerte. El ser humano nace ignorante de Dios y eso lo lleva a la dureza de corazón, lo cual lo lleva a ser más ignorante y más duro y más ignorante, más duro, y vive de una manera que es un desastre absoluto, completo. Cuando vemos el caos, no es nada más que el resultado de una mente oscurecida por el pecado. Esta semana, mientras meditaba en el libro de Isaías, encontré este versículo que realmente lo describe con colores propios. Vean lo que dice. Aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Obra injustamente en tierra de rectitud y no ve la majestad del Señor. Notable. Notable. Ustedes y yo le hablamos a la gente de Dios y créanme que sería más fácil pedirle a un ciego que describa la belleza de un atardecer antes que decirle a un hombre sin Dios que entienda lo que es el Evangelio y que lo intente explicar. Es imposible para ellos. Esto es triste. Dios para el ser humano es como Beethoven para un sordo, un sinsentido. ¿Por qué? Porque en cada ser humano hay una operación sobrenatural que hace el enemigo para velarnos la gloria de Dios. Segundo,
La mente sin Dios está en guerra con Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo una vez más? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Quiere marcar ese versículo? Si usted pone sus pensamientos en aquellas cosas que tienen que ver con la parte baja de nuestro ser, con nuestra naturaleza pecaminosa, usted va a cosechar muerte. Yo también. Nadie se escapa de esta ley. Y nos dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Usted alguna vez le levantó el puño a Dios y le hizo la seña universal del número 1? Bueno, usted piensa en la carne y eso es lo que le está haciendo al Creador. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Que en nuestra mente somos enemigos declarados de Dios. Y fíjese lo que sigue diciendo. Porque esta mente del hombre sin Dios y de la mujer sin Dios no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Esta es la impotencia humana. Es esclavo del pecado y no hay nadie que lo pueda liberar. Humanamente no lo puede liberar. La educación, la consejería, todo lo que hagamos es perder el tiempo. Y nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dígame, si yo a usted le digo que es una persona horrible, ¿a usted le gusta? No, usted me corta la amistad, ¿no es cierto? Pero si Dios le dijera que usted es una persona horrible a sus ojos, ¿qué dice? Dios a usted le conoce todo. Y usted vive fuera de sus mandamientos y fuera de su voluntad, negándole a Él. Y Dios dice, tú no me agradas, eres muy desagradable a mis ojos, muchacho, muchacha. Y uno dice, caramba, a ustedes y a mí que nos preocupa ganarnos la aprobación de los que amamos. Oh my goodness, que el Creador que nos ha dado la vida y nos sustenta con su poder nos diga, eres horrible. Chicos, please, wake up. Tercero, nos dice que la mente ha sido corrompida. Y créanme que puedo seguir poniendo más, pero este es el último que voy a citar. Una vez más el apóstol Pablo. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Yo esto lo veo continuamente en la vida de la iglesia. Gente que viene de un estilo de vida de mente sucia y corrompida y vienen acá a bajar el camión de la basura. Damas y caballeros, esa es la condición de un hombre natural, de una mujer natural. Viven mal, tienen la mente corrompida, la conciencia corrompida. El testimonio de Dios que les dice, aquí estoy yo y así debes vivir, lo tienen echado a perder, no les ayuda, lo han matado. Muchas veces yo les he contado la historia de Adolf Eichmann, ese criminal de la Segunda Guerra Mundial, nazi, que llevó a la tumba a 6 millones de judíos y un día lo encontraron en Buenos Aires donde estaba escondido, lo cargaron los agentes israelíes, lo llevaron a Tel Aviv, allá lo juzgaron y allá lo colgaron. Y antes de ir a la tumba, antes de ir a la muerte, le preguntaron a Eichmann, ¿se siente bien? Dijo, sí, perfectamente, tengo la conciencia en paz. Toma mate, compañero. Eso es lo que dice la Biblia. Llega un momento que la conciencia ya no te denuncia, la has matado. Así es el ser humano sin Dios. Llega un momento que puede cometer los crímenes más atroces y uno dice, pero este no tiene conciencia. No, está corrompida, está muerto, es un depravado a los ojos de Dios y por eso se comporta como se comporta. Y no tiene conciencia. Usted tiene un mal marido y la pela su conciencia. No pierda el tiempo, señora. No pierda el tiempo, señor. Está hablando con un muerto, con un delincuente. Lo que ese hombre necesita es nacer de nuevo por el poder de Dios. Y sin su ayuda no hay nadie que lo pueda hacer. Y ahí entran las buenas noticias. Porque este ser humano abandonado a su destino, hubo alguien que estuvo dispuesto a darle la nueva oportunidad. Y su nombre es Cristo Jesús. Bendito sea Él. Es por eso que el tercer punto que tengo que tratar es la obra de Dios sobre la mente humana. ¿Cuál es ella? Lo primero que el Señor nos enseñó, que le enseñó a Nicodemo y nos enseña a ustedes y a mí, es que le dijo,
si no vuelven a nacer, no pueden ver el reino de Dios. Esa frase lo resume todo. El ser humano sin la obra iluminante del Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios. No le entra, no lo entiende, no lo puede captar. Por más que ustedes se lo prediquen con pasión y se lo hablen con ganas, no hay caso. Entra por acá, sale por acá, no lo puede ver al reino de Dios. Es inútil. Pero bendito sea que el Señor Jesucristo nos vino a decir que ustedes y yo podíamos nacer de nuevo. Y el día que por la fe invitamos a Cristo a venir al corazón, se produce el milagro de la regeneración espiritual o el nuevo nacimiento. Y eso significa que a la vida humana llega el poder del Dios infinito. ¿Para qué? Para darnos la habilidad que el pecado nos robó. Es por eso que el apóstol Pablo una vez más dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son locura, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, la persona que ha nacido de nuevo juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros, esto se refiere a los creyentes que han recibido a Cristo en su vida, les afirma, tenemos la mente de Cristo. ¿Quieren marcar esa frase? Despiértense y digan aleluya, compañeros, please. Este es el milagro más grande que tenemos, que Dios en su soberana gracia ha venido a tu vida y a la mía para ponernos un nuevo modo de pensar que antes no teníamos. Y ahora sí, las posibilidades que se nos abren son increíbles, porque con la ayuda de Él, entonces sí, podemos empezar a hacer cosas distintas y a cambiar la conducta. Pero como les dije hace un rato, hay un partido y hay que jugarlo y hay que ganarlo. Dios te da el poder, pero tú y yo tenemos que trabajar junto con Él. Es por eso que en esta mañana, si tú no lo sabes, quiero ayudarte a que cambies tu vida de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, para que tu vida refleje la gloria de Dios y vivas en paz y en armonía y en bendición en todo lo que emprendas. ¿Quieres eso? Vamos entonces a lo que es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es transformación mediante la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ustedes y yo llegamos a este punto que, si usted nunca ha leído la carta a los Romanos, ahí Sergio y Paco la están subiendo al internet, el estudio que yo di años atrás. Oiga, si lo quiere mirar y estudiar y aprender, le va a hacer mucho bien, porque la carta a los Romanos es la constitución del cristianismo, la carta más importante de la Biblia prácticamente. Luego de la biografía del Señor, la carta a los Romanos nos explica qué es la fe cristiana y cómo podemos vivirla. Y en los primeros 11 capítulos el apóstol habla de todo lo que Cristo hizo por nosotros para poder restaurarnos al lugar de la bendición que el pecado y Satanás y el mundo nos robaron. Y la obra de Cristo es asombrosa por todos los beneficios que ha traído. Pero entonces a partir del capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, damas y caballeros, a la luz de todo lo que Dios ha hecho, entonces, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, y marquen el próximo verbo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pastor, me pierde con tanta palabrería. Muy bien, gracias. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto. De la misma manera que en el templo judío, el adorador venía con un animal y lo presentaba delante del sacerdote para que sea sacrificado, y esa ofrenda era la que Dios aceptaba como un acto de fe y perdonaba el pecado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, usted una vez en su vida, si ha entendido lo que Dios ha hecho por usted, usted presenta su vida al Señor en consagración y en rendición total. Marque bien, hermano.
Sin este punto, usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. Wake up. Sin presentación, no hay nada. Porque es ilógico pensar que Dios ha hecho todo y tú después y yo no hacemos nada. Por eso, marquen bien. Tenía mi profesor de griego que nos enseñó esta cosa. Cuando en griego el apóstol usa lo que se llama un aoristo, quiere decir un punto. Vean bien, un punto es esto. ¡Pum! ¿Lo captó? Es un punto. Es una vez y para siempre. No se olvide. La pregunta es, ¿usted ha presentado su vida, su cuerpo a Cristo en sacrificio vivo, santo, agradable? Ahora ya no vamos a un templo con un animal. Tu sacrificio es tu vida entregada a Cristo con el propósito de hacer su voluntad. ¿Se entiende? Sin esa entrega, sin ese commitment, ese compromiso al Señor, estamos caminando en un treadmill y no avanzamos nunca. Eso explica por qué tantos cristianos son cristianos sin fruto y nunca progresan. No han entendido la importancia de que una vez y ¡pum! Para siempre hay que entregarle la vida al Señor. Y entonces dice, y no se conformen a este mundo. Marquen la palabra conformar. La palabra conformar es la palabra molde. ¿Usted vio cómo se hacen las velas? El fabricante derrite cera, luego la mete en un molde y la vela toma la forma del molde. Y lo que dice San Pablo es el mundo, ustedes y a mí, al igual que la velita, nos quieren conformar a su molde, a su modo de pensar, a su modo de actuar, a creer las cosas que creen y hacer las tonteras que hacen. Y San Pablo dice, ¡hey! No se conformen a ese mundo, sino ¿cuál es la estrategia para no ser metido en el molde de los perdedores? Muy bien. ¿Cómo dice? Transfórmense mediante la renovación ¿de qué? De su mente. La palabra transformación es bien gráfica, ¿no? La palabra griega ustedes la conocen, metamorfosis. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en la escuela la metamorfosis? Eso es lo que me pasa a mí. Nací niño, me puse viejo y ahora estoy cada vez más viejo. No, metamorfosis es la que tienen, ¿quién? Las mariposas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y estudiábamos cómo aquel gusanito y se mete en el capullo y termina ese pájaro, qué sé yo, que termina en la mariposa, ¡guau! Tan linda, ¿no es cierto? Y esa es la palabra que usa el apóstol, que ustedes y yo idealmente tenemos que ser alguien que se metamorfosea, que cada vez va progresando hacia las cosas más hermosas y excelentes. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la renovación de nuestra mente. Ahora marque bien, les dije que la presentación era ¡pum! Un punto, pero la renovación es algo permanente y continuo. Es algo que no puede cesar, no debe cesar. En la medida que lo continuamos haciendo y cada vez con mayor intensidad, mayor es el cambio que viene a nuestra vida. Ahora, a fin de darnos una guía en cómo renovar nuestra mente, el apóstol nos va a decir en la próxima afirmación, ocupen la mente en las cosas de Dios. Filipenses capítulo 4, noten bien lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, piensen en eso. ¿La captó? ¿Cómo dice? Punto. Piensen en eso en forma continua. Enfoquen el telescopio en las cosas que realmente son vitales. El término pensar es, usen la capacidad, mediten, razonen, entiendan, busquen de hacer eso que les va a traer los mejores resultados. ¿Y en qué tenemos que pensar? Bueno, acá el apóstol nos da una lista muy interesante.
Este versículo de Filipenses contesta todas las preguntas que ustedes alguna vez se han hecho. ¿Y qué tiene de malo mirar la telenovela, viejo? Acá está la respuesta. ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde dice la Biblia que no se puede mirar pornografía? Acá está la respuesta. ¿Qué tiene de malo hacer? Lo que el apóstol nos enseña en estos versículos es algo que usted sabe. Que la mente humana, si se fija en algo, va y lo hace después. Los políticos que tenemos son unos cráneos, ¿se dan cuenta, no es cierto? Por eso la industria de Hollywood dice, no podemos aceptar la responsabilidad por aquellos que dicen que ven violencia en la TV y luego van y cometen crímenes. Ajá, es problema de ellos. Ajá, ¿se da cuenta? Ellos nos presentan los programas de horror, y yo no puedo creer que haya personas que vayan a ver películas de horror, porque eso viene de mentes endemoniadas que han sido programadas por el infierno. Un cristiano no mira películas de horror, porque después usted no duerme a la noche y dice, ¿por qué mi hijo anda pajarón? Entonces, cuando ustedes y yo colocamos la mente en algo, después lo actuamos en la conducta. Y esa es la característica de la mente, que tiene la habilidad de absorber, y nosotros, ese cerebro que Dios nos ha dado y que nos podría permitir hacer cosas que son realmente increíbles, el 99% de los hombres lo usan ¿para qué? Para hacer lo impensable. Y por eso viven las vidas que viven. Ahora acá el apóstol nos da una guía. ¿En qué tenemos que enfocar la mente? Porque una vez que la enfocamos, somos como una locomotora. La ponemos en los rieles y donde van los rieles va la locomotora. ¿En qué tenemos que enfocar la energía mental? Vean lo que dice. Todo lo que es verdadero. Hay gente que le gusta creer mentiras. Si usted vive leyendo novelas policiales y mirando las mentiras que le ofrecen en los programas de la televisión, usted va a desarrollar un estilo de vida mentiroso. Muchachos, chicas, ¿cuál es el problema que trato más a menudo como pastor? Quiero decírselos, la mentira. El ser humano no suelta la mentira ni que lo maten, ni que lo majen en un mortero así. Es el último pecado que suelta el cristiano, la mentira. La mentira, la mentira. No tengo acá el artículo, se los voy a traer alguna vez que hable de Efesios. La vez pasada, hace unos años cuando estaba en Canadá, tengo el artículo de una investigación en Inglaterra que demostraron que hay seres humanos que mienten hasta 200 veces por día. 200 veces por día. ¿Usted se casaría con ese monstruo, señora? Y muchas están casadas con un mentiroso así. ¡Qué pachanga, eh! ¡Qué felicidad con un bichito de esos! Hay gente que cree eso. En estos días se dice que el Chapo Guzmán está en Argentina. ¡Qué visita tan honrosa! Confío que lo traten bien y que lo reciban con carpeta roja. Y hay jovencitos que creen las mentiras y quisieran ser como el Chapo. Terminar en la silla eléctrica, colgados en una horca. Bien, muchachos. Dios nos dice, pongan la mente en aquellas cosas que son, ¿cómo? Verdaderas. Todo lo digno. Aquellas cosas que son de buen nombre. Aquellas cosas que Dios puede escuchar y Dios puede aprobar. Hermano, hermana, ¿te das cuenta que nuestra vida está siempre abierta a los ojos de Dios y que todo lo ve? Que tú puedes hablar con tu amiguita y que nadie te escucha, pero Dios te está escuchando todo y lo está grabando. Todo lo digno. Evalúa tus conversaciones de los últimos 10 años, 5 años, última semana. Hemos hablado lo digno, hemos pensado lo digno. Hay tantas personas que tienen la mente tan depravada que lo único que ven son problemas y negativismo y quejas y enojo y malicia y maldad.
Y usted tiene que vivir con ese ser humano horrible. San Pablo nos dice, hay que renovar la mente, hay que enfocar el telescopio en aquellas cosas que son dignas. Por eso, cuando los chicos presentaron el programa de Halloween, citaron la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios y les dice, a ustedes que son cristianos, las cosas que esos cerdos hacen en la oscuridad, ustedes no las tienen ni que mencionar. Sí, la gente que sirve a Satanás hacen cosas que son imposibles de mencionar en este púlpito. Lamento por la gente que trabaja en las cortes y tienen que tratar con casos que son, pero uno dice, hay que llevar la mente al dry cleaning después que uno escucha los casos. Y uno dice, así viven. Y nos dice San Pablo, pongan la mente en aquellas cosas que son dignas. Todo lo justo. Oiga, creo que acá hay un mensaje del apóstol Pablo para todos los que se viven quejando. Este es un país lleno de injusticias. Hay discriminación, hay racismo. Nos discrimina a los negros, a los blancos, al hispano, al amarillo, al chino. Y este es un país de porquería. Dejé aquel país que era malo y me vino este que es peor. ¿Ustedes conocen? Cuando sale el sol, porque sale el sol, y porque cuando sale la nieve, cuando cae la nieve. Mis hermanos, Dios te ha llamado a que cambies, empieces a hablar de otra manera, a que empieces con tu vida a buscar aquellas cosas que son justas, a buscar aquellas cosas que unen. El apóstol Pablo le recomienda a los creyentes en Colosa que las palabras que brotan de vuestra boca sean para dar gracia a los oyentes. Ah, mis hermanos, yo conozco familias que no hablan, se ladran. Ese es el estilo de vida. Y uno dice, ¿es posible vivir mejor? Sí, para eso nació Cristo y vino a tu vida para darte el poder de cambiar. Todo lo puro. ¿Se dan cuenta por qué les dije? ¿Dónde dice la Biblia que el creyente no mira esos programas inmundos? Acá lo dice. Porque si tú quieres agradar a Dios, y Dios es un Dios santo, tú te puedes presentar delante de Dios y decirle al Señor, Señor, vení, acompáñame, vamos a mirar juntos. Tú puedes hacer eso. Hay algunos que lo hacen. Todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, miren lo que nos enseña el apóstol. Busquemos aquellas cosas que son dignas de ser imitadas. Busquemos aquellas cosas que son dignas de ser aprendidas. Yo doy gracias, aprendí mucho en mi vida, imitando y queriendo ser como los buenos pastores y buenos profesores y buena gente que eran mayores que yo y que me mostraban el camino. Y les estoy eternamente agradecidos. Porque uno tiende de chico a copiar modelos. Y copia a los malos o copia a los buenos. Ahora, fíjense la responsabilidad que tienen ustedes, papás y mamás, como nos explicaba el doctor René hace un instante. Ustedes y yo somos los que decidimos qué programa se mira en la casa. Ustedes y yo decidimos, delante de los hijos, qué es lo que vamos a hablar. Ustedes y yo decidimos qué es lo que... Por eso el apóstol Pablo nos dice, renuévense la mente. El mundo vive de esta manera cochina. Ustedes no son ya del mundo. Ustedes son luz en el Señor. Dios te sacó del chiquero, querido, para vivir una vida distinta. El hijo pródigo estaba en el chiquero comiendo algarrobas, pero decidió que iba a volver a la casa del padre y hubo una fiesta cuando volvió y fue recibido como un hijo. Ustedes y yo tenemos que salir de ese estilo de vida. Ese no es el estilo de vida para un hijo de Dios. Pero todo comienza en la mente. Por eso nos dice, enfoquen la mente en eso, pónganlo en eso. Y entonces nos dice la promesa, y el Dios de paz estará con ustedes. Hace un tiempo les hablé de cómo vencer las preocupaciones y escuchamos que el apóstol nos dice en el versículo que precede al que leí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. No te vayas, Jonathan, no es para vos el mensaje.
Anda, tranquilo. Con él puedo hacer ese tipo de bromas. Es mi amigo de hace tantos años. ¿Cómo lo logramos entonces? Colosenses 3:16 nos da la respuesta que tantas veces he dado. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Este libro bendito, que ustedes y yo nunca lo conocimos, y ahí está el comienzo de todos nuestros problemas y todas nuestras derrotas. Es el libro que tiene que pasar a estar acá adentro. Right here. Ahora, mis hermanos, esta es la lucha espiritual. Esta es la lucha espiritual del cristiano. Y ustedes se dan cuenta que leer la palabra de Dios es difícil. Porque usted puede pasar 8 horas mirando televisión, pero abre la Biblia y en 2 segundos se queda dormidito. ¿No es así? Veo que hay muchos hipócritas acá. Solamente 3 o 4 se rieron. Yo me incluyo en el grupo, no se haga problema. A todos nos ha pasado, hay una lucha espiritual. Es por eso que ustedes y yo tenemos que leer la palabra de Dios, hacer un esfuerzo, y les recomiendo que lo mejor que podemos hacer es marcar un tiempo diario y cumplir con esa cita. Pero en segundo lugar, quiero decirles, memorizar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Mis hermanos, la gente en el día de hoy no memoriza nada, ni los teléfonos ya memorizamos. Pero queridos, quiero decirles, esta palabra de Dios que se mete aquí en este cerebro, es lo que después el Espíritu Santo utiliza para guiarte, instruirte, bendecirte, alentarte. Es impresionante lo que el Espíritu Santo puede hacer con la palabra que está aquí. No puede hacerlo con la palabra que está afuera. ¿Se comprende? ¿Tiene importancia esto? Bueno, ustedes eligen cómo vivir, muchachos y chicas. Si usted está viviendo mal es porque usted ha hecho malas decisiones. Si usted está viviendo bien, lo felicito porque ha hecho buenas decisiones. Entonces, la palabra de Dios no ha sido dada para entretenernos ni informarnos, sino transformarnos a la imagen de Cristo. Cristo es la persona más feliz que habitó en el mundo. Cuanto más estudiamos su palabra, tanto más somos como Él. Ahora, usted me va a decir, pastor, ¿y dónde empiezo a memorizar la palabra de Dios? Es tan larga, es tan vasta. Ahí le pongo 4 salmos para que usted comience la búsqueda. Le va a hacer medicina a su cuerpo, le va a hacer descanso para el alma, lo va a guiar en los momentos de incertidumbre. Mi hermano, please, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Se acuerda? Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 46, Salmo 91. Hermanos, si usted memoriza esos 4 salmos, algunos de ustedes los van a tener memorizados para el día de Armagedón, sospecho, pero métale, empiece, compañero, porque cuando la palabra de Dios esté arraigada en su mente, usted va a encontrar que puede hacer cosas muy notables. Ahora, déjenme contarles 2 historias. Una que ilustra el poder de la mente para destruir y el poder de la mente para bendecir. Vamos a esa foto. Chicas jovencitas, ¿cuántos les gustaría casarse con un muchacho así tan? Lindo chico, ¿eh? Se la sacaron cuando se graduó en grado 12. ¿Y a ustedes, chicas de edad media, no les gustaría tener un marido? ¿Qué tipo pintón, caramba? ¿Alguno sabe cómo se llama? Parece que hay un convertido. Ted Bundy. Murió en la silla eléctrica, en Florida, en el año 89. La noche anterior a ir a la muerte lo llamó el doctor James Dobson, un reconocido psicólogo cristiano, para contarle su vida. Lo notable es que este chico nació en un hogar disfuncional, diríamos, destruido, pero dentro de todo las cosas no le fueron mal.
A pesar que tenía sus problemas y todo, se levantó, llegó a graduarse como abogado. Fue parte del Partido Republicano. Pero un día, en el estado de Washington, Oregon, en otros estados, comenzaron a desaparecer mujeres. Y para hacer la historia corta, cuando les decía que hay seres humanos que tienen la mente corrompida y hacen cosas que son indescriptibles, yo no les voy a contar lo que hacía Ted Bundy. Pero confesó 30 crímenes. Y al gobernador de Florida le dijo, si me dejan vivir más, le cuento más. Creo que al número 30 le falta un dígito todavía. Ese era el hombre. Y la noche antes de ir a la tumba, le dijo al doctor James Dobson, mi vida cambió para mal. Yo crecí en un hogar cristiano cuando le abrí mi mente a la pornografía. Ahí la tienen. Lo que usted piensa, el cerebro atrapa, el corazón ama, los pies lo hacen. La otra cara de la moneda. ¿Cuánto se puede hacer con un cerebro que está dispuesto a hacer las cosas bien? Ustedes saben que Estados Unidos tuvo una guerra en la década del 60, 70 en Vietnam. Fue un fracaso completo. Muchos muchachos americanos, no sé cuántos, perdieron la vida en las selvas allá de Vietnam. Y algunos aviadores, soldados de tierra fueron atrapados por el enemigo y fueron sometidos a brutalidades, como ustedes pueden ver en el senador McCain, ahí con pobrecitos los que le tocó sufrir las torturas que tuvo que padecer. Aquella gente estos muchachos fueron llevados a lo que ellos mismos, para reírse del horror, le pusieron al campo de concentración, el Hilton Hanoi, donde estaba. Y viendo que estaban sometidos a golpes, torturas, hambre, padecimientos de todo tipo, dijeron, si nosotros dejamos que la depresión nos gane y que se nos meta en el cerebro, sonamos. Algo tenemos que hacer. Y decidieron usar la mente para lo correcto. Algunos, sin tener guitarra, se pusieron a practicar lo que habían aprendido de chicos y cuando salieron tocaban flamenco. Otros, sin tener la typewriter, comenzaron a escribir, salieron tipeando 40 palabras por minuto. Otros, a ojos cerrados, practicaban el golf. Y cuando terminaron, cuando salieron, entraron en el torneo de los profesionales. Otros, del banco de la memoria, sin tener la Biblia, comenzaron a sacar y a memorizar lo que estaba internado. Y uno dice, aquella gente sobrevivió al horror más grande que puede haber. ¿Cómo? Aprendieron a utilizar la imagen de Dios en el hombre, que es esta mente preciosa que Dios te ha dado. Y concluyo con una historia que le pedí a Francis que la contara a ella, pero me dijo, no, contala vos. Es una historia verídica de lo que le pasó a ella con Christopher en el año 98. En el año 98 nosotros estábamos en Vancouver y vinimos aquí a Pasadena para que yo recibiera mi título, y lo recibí acá en el Santuario Grande. Como ya estábamos planeando movernos a Texas, luego de aquí de Los Ángeles, Francis y Christopher, que tenían 5 años, fueron a Argentina, yo volví a Vancouver y luego nos reencontramos en Texas, en el colegio donde estábamos pensando ir a enseñar. La cosa se puso muy interesante porque Francis voló de aquí a Miami y en Miami tenía que subir al avión a cierta hora y llegar a Buenos Aires, digamos a las 10 de la mañana, hora de Vancouver. Esa noche yo quedo solo en casa y cuando llegan las 11 de la noche dije, voy a prender el televisor para ver qué pasó en el Mundial. ¿Se acuerdan? Mundial de Francia. A ver cómo salieron los partidos. Pero sentí que la voz me decía, no prendas el televisor, ponete a orar. Ponete a orar. Ponete a orar. Y yo decía, ¿por qué tengo que orar? Y lo único que me venía era una inquietud grande y el nombre de Francis y Chris. Y esas cosas que hace el Espíritu Santo y me dice, orá, ponete a orar. Y me puse a orar. Y yo no sabía lo que estaba pasando.
Cuando el teléfono sonó a las 6 de la mañana y era Francis, dije, ¿ah? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estás? Estoy en Miami. ¿Y qué pasó con el vuelo? Bueno, comenzó el despegue y el piloto clavó los frenos y volvió para atrás. Había un desperfecto en el avión. Estuvieron sentados ¿cuántas horas? 2, 3 horas. Y entonces les dieron clear para take off again. Y fueron 5 minutos en el aire y el piloto declara la emergencia porque hay fuego en un motor. Y ahora había que lanzar todo el combustible al mar y volver a Miami con la posibilidad de que el avión podía estallar antes. Y lo que Francis me cuenta es lo que pasó dentro del avión. Que hasta el momento de embarcar, ahí estaban los argentinos. ¡Ay, cuánto subimos acá! Y todo que, ¡ay, que se está demorando el vuelo! Cuando el piloto declaró, estamos en emergencia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! Ahora la vida estaba en peligro, ¡qué susto! Y lo que Francis me decía es que lo que a ella la mantuvo mientras Christopher dormía tranquilo fue esta promesa de Isaías capítulo 26 que el Espíritu Santo le recordó. ¿Quieren ponerla? ¿Quieren leerla? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hace diferencia nuestra mente. El cristiano tiene la mente de Cristo. Tiene la posibilidad de vivir una vida transformada que el mundo ignora y no conoce. Y ustedes y yo nos podemos levantar a un nivel donde en esos momentos, cuando el avión llora entero, ustedes y yo estamos en perfecta paz, porque estamos en las manos de un Padre omnipotente. A eso te ha llamado el Señor. Mi hermano, no lo deshonres siendo un mediocre y un chambón. Sé excelente en lo que haces. Obedece a tu Señor y dale la prioridad en tu vida. Porque al renovar nuestra mente, la calidad de vida que podemos tener es realmente impensable, imposible de imaginar. Pero solamente la pueden vivir aquellos y disfrutar aquellos que son humildes y se apoyan en el Señor. Tú guardarás en perfecta paz. El Dios de paz estará con ustedes. En esto pensad. Vamos a ponernos de pie para orar.